Tenemos a nuestro primer exponente, José Luis Gálvez. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, graduado de la Universidad Evangélica de Bolivia, con estudios de posgrado en Asbury College, Estados Unidos de América. Ha sido director de proyectos de investigación social aplicada de opinión pública, medios y mercado, así como consultor de comunicación desde 1999 a la fecha en la empresa Equipos Mori, Bolivia. Ha sido el director responsable de las investigaciones relativas a procesos políticos y eleccionarios a nivel nacional, departamental y municipal durante 20 años, incluyendo la difusión de resultados en boca de urna, los días de sufragio en los principales medios de comunicación social del país. Actualmente es director en CIES Mori. Yo quiero compartirles, y voy a correr, y esto espero pueda estar compartido también para los participantes posteriormente. Si no me detengo en algunos cuadros, por favor discúlpenme de antemano. Y ante todo quiero poner el antecedente de que vengo con un sesgo, vengo del sesgo de la investigación social aplicada en campañas electorales. Así que cuando me hablan de la faz de la comunicación política, la faz profesionalizada de la comunicación política, la veo con los ojos de investigación. ¿Listo? Bueno, desde la perspectiva que yo lo veo, el manejo profesional de la comunicación política implica claridad estratégica y mucha investigación. Y lo primero que se tiene que definir, la propuesta que traigo, es que independiente de encarar comunicación de campaña o comunicación de gobierno, que es totalmente distinta, pero ambas hacen a la comunicación política, es tener en claro qué es estrategia. Y en general, cuando preguntamos qué es estrategia, me dicen es un plan. No, si es plan, no es estrategia. Me dicen, ok, hay que seleccionar adecuadamente los públicos, los medios, suena plan también. Les propongo algo, y estoy parafraseando a un amigo, Daniel Jason, conocido entre los libros que aquí estudiamos en la universidad, pero me encanta cómo define. Dice, estrategia es el constructo decisional compuesto por premisas generales que orientan a otras decisiones derivadas. La clave del manejo profesional de una campaña o de la comunicación de gobierno está en tener claras las premisas que van a permitirme tomar las decisiones en la coyuntura donde después no tengo tiempo. Una crisis de opinión hoy en día no permite al llamar al comité de crisis, tomar 24 horas, hacer el primer statement, no. 2 horas pueden ser suficientes para tener realmente un grave problema a través de las redes. Por lo tanto, las premisas deben ser definidas con anterioridad. Pero además, esas premisas deben perseguir, configurar una determinada dinámica del poder, para decirlo en sencillo, que permitan concretar los propósitos fundamentales del candidato o del partido de gobierno del cual nos estemos refiriendo. Obviamente no está tallado en piedra, supone prácticas con instancias de formalización, emergencia, ajustes, aprendizajes y un ejercicio continuo entre los medios y fines. O sea, tenemos que tener un ejercicio permanente del manejo estratégico de tal forma que podamos adecuarnos a las coyunturas y circunstancias. Esas premisas generales a las cuales hago referencia, en esencia, pretenden rayar la cancha. No hay un manejo profesional de una campaña o de comunicación de gobierno si uno no toma la iniciativa comunicacional y raya la cancha sobre la cual quiere que se interpreten todos los temas que son referentes a la campaña o a la gestión. ¿Ok? Pero además, cuando hablamos hacia adelante de determinar, configurar una determinada dinámica del poder, estamos hablando de definir el juego. Por lo tanto, la gestión política, en esencia, ideal es rayar la cancha donde uno quiere jugar y definir el juego que se tiene que jugar. Entonces tienes la iniciativa política y la iniciativa comunicacional suficiente como para decir, sé de dónde vengo, a dónde voy y cuál es el arco de dirección que voy a seguir. Eso es estrategia. Y esa claridad debe estar realmente muy pristina para poder manejar profesionalmente el tema. Entonces, la lógica es generar proactivamente las condiciones que el candidato o el partido requieren para lograr sus fines, para ganar la elección, para tener una alta aprobación de gestión, etc. Pero es fundamental que esa proactividad no esté en función del activismo, ¿no? Por eso no se limita a un uso instrumental de la comunicación centrado en la gestión de las relaciones con los medios y las redes sociales.
Un manejo profesional no es solamente entender las redes. Un manejo profesional no es solamente tener una buena relación con la prensa. Es tener claro el relato político. Es tener muy en claro realmente cuál es la identidad del candidato, cuál es el vínculo que genera y cuál es la historia que tiene que contar que justifica su existencia. Entonces, todo ese manejo conceptual de estrategia en términos de muy operativo, de plan y plan, miremoslo con cuidado. Partamos de lo conceptual, partamos de lo ideológico en esencia. Y claro, implica un abordaje multidimensional porque esto hay que verlo desde distintos ángulos. No es suficiente la visión del comunicador, es necesario del politólogo, del sociólogo. En el cuarto de guerra, en la campaña, tiene que haber un equipo multidisciplinario y tenemos que tener abierta la mente y el corazón para poder ver cuál es la razón de sentido de la campaña, cuál es la razón de sentido, la marca, el sello de la gestión de la cual me estoy refiriendo y estoy haciendo comunicación política. Para aclarar, la razón de sentido es aquello que está en juego, por ejemplo, en una campaña. En esta elección, ¿qué es lo que estamos decidiendo los bolivianos? ¿Qué es lo que estamos llevando a las urnas? ¿Qué es lo que está en juego? Esa es la razón de sentido. Y una correcta lectura del contexto nos va a permitir decir, ok, este es nuestro planteamiento de relato político. Implica necesariamente que el candidato o partido, siempre que le sea posible, tome la iniciativa en la acción y la comunicación. Daniel Jason decía comunicación, que lo cito más adelante. Pero ¿en qué? Uno, dejar en claro su identidad. Me encantó escucharlo a Antonio Solá al respecto. Pero si yo les pregunto, ¿qué es identidad? No es fácil definir. ¿Qué es identidad? Y cuando hablamos de comunicación, a veces dicen identificación de la compañía o del candidato, su logotipo, su isólogo, su isotipo, sus colores corporativos. No, eso puede ser la identificación físico-visual. Pero la identidad es una representación ideológica de la forma en la que pensamos y somos. Y se define en función de esa relación dialéctica de la diferenciación e indiferenciación. Me parezco a esto y soy diferente de esto otro. Cuando esa diferenciación, esa claridad no está totalmente sobre la mesa, entonces viene también confusión en el electorado. Gran parte del problema de la oposición en Bolivia es que no tiene claridad ideológica, identitaria. Más bien parece un esfuerzo para poder esconderse detrás de las labores realizadas por el oficialismo. Lo digo con franqueza. Me gustaría ver mayor claridad identitaria en general en las distintas opciones políticas que hoy por hoy nos presentan en las elecciones que vienen. ¿Listo? Bueno, pero vamos adelantando. Debe tomar la iniciativa para dejar en claro su identidad, para gestionar su posicionamiento, para gestionar el vínculo. ¿Qué tipo de vínculo queremos con cada uno de los públicos? Eso se tiene que definir a partir de la investigación y de definiciones de orden estratégico en base a data. Y los ejes discursivos que elegimos para poder trabajar lo último, que es el relato, la historia, que le da sentido a nuestra razón de ser como candidatos, como actores políticos. ¿Ok? Bien, por lo tanto, justamente esas son las premisas que yo sugiero para un manejo profesional de la comunicación política en tiempos de campaña o comunicación de gestión. La identidad, el posicionamiento, el vínculo, los ejes discursivos y el relato político. Es lo que normalmente he visto en estos 20 años estructurar de la manera más adecuada. Varían, no hay recetas preestablecidas y quiero sugerirles un esquema específico que nos ha dado resultado en varias campañas en estos años. Pero este principio es básico. El valor estratégico de la comunicación es hacer que las cosas sucedan. No es suficiente tener una receta de cómo manejo determinados medios, determinados canales, sino que en realidad es crear las condiciones para que se interprete adecuadamente lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy entendiendo y lo que realmente pretendo llevar a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente porque la lógica es generar proactivamente las condiciones que el candidato o partido requieren para lograr sus fines. Si no tenemos este enfoque, siempre vamos a ser reactivos. Siempre vamos a terminar siendo reactivos. Ok, entonces, lo primero es tener en claro qué es estrategia, tener las premisas claramente definidas y luego ¿qué? Investigar, investigar, investigar. Señores, la política no se debe hacer, no se hace bien en función del olfato, en función de la intuición. Vale, ayuda. Hay animales políticos, no tengo duda. Tienen capacidades realmente carismáticas, sirve. Pero la investigación,
la lectura correcta del contexto, las potencialidades reales del candidato y la estructuración correcta de los ejes discursivos y el relato son fundamentales, y eso se hace con investigación. Aquí quiero presentarles un esquema básico de cómo podría encararse una asesoría, una consultoría de comunicación política. Lo primero que se tiene que hacer, como ven ahí, es ver cuál es el contexto inicial en el cual estamos viendo, entender bien el contexto. Profundizo enseguida, si me da el tiempo. Análisis del perfil de la imagen del candidato y un montón de variables fundamentales. Luego, definir el texto de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Luego, el posicionamiento en general de imagen y vincular. ¿Qué posición queremos ocupar en el imaginario? Por lo tanto, ¿de qué atributos nos vamos a apropiar y por qué? Luego, la construcción de un mapa de público identificando exactamente cuáles son las expectativas y necesidades que esperan ellos de nosotros, y la construcción de una matriz de comunicación que defina con claridad el relato que se tiene que hacer. Voy corriendo. ¿Qué debemos analizar en el contexto? En esencia, tres cosas. La percepción del estado de la economía. Si la gente siente que la economía está bien, la gente vota con el bolsillo. Si está muy bien la economía, no me siento agredido en lo absoluto, voy a querer continuidad. Si veo que hay crisis y demás, me voy a propender al cambio. Pero también la percepción sobre la situación de la política. Si veo que está en crisis, me voy a sentir interpelado a hacer algo al respecto. Tercero, la percepción del futuro inmediato. Y la cuarta, bueno, la evaluación de gestión. Permítanme mostrarles algunos ejemplos de la realidad boliviana. Hoy en día, en este momento, el 52% de los bolivianos dice que su situación económica actual y la de su familia no está mal. Y cuando le sumamos los neutrales, estamos hablando de 7 a 8 de cada 10 bolivianos que dicen, a mí no me ha ido mal. Eso define contexto. No se trata del entusiasmo con el cual se afrontan las campañas, sino de la situación que define muchas cosas. El problema de los bolivianos no está en la percepción de la economía, está en la percepción de la política. Solo el 29% de los bolivianos dice, la política está bien. El resto dice, wow, aquí vienen los problemas. Y los bolivianos nos sentimos entrampados. Decimos, si sigue este gobierno, Venezuela, wow, Cuba, cuidado. Y hay una sensación, sobre todo en el área urbana, muy fuerte al respecto. Pero también dice, si entra la oposición, una semana puede durar, 2 meses siendo optimista, porque las calles siguen tomadas. ¿Y qué viabilidad tiene? Entonces nos sentimos entrampados. El problema no está en la percepción económica, está en la percepción de la política. Y en general, nos vemos además bastante optimistas, digamos, equilibrados. Solo 1/3 de la población dice que hay pesimismo respecto al futuro. Entonces, la verdad es que el contexto tiende a favorecer el continuismo, hoy por hoy en Bolivia. No es la misma situación de hace un par de años atrás. Bueno, permítame justamente mostrar eso. Evaluación de gestión. Variable importante. Esto es del 2005 hasta el 2013, mediciones de meses específicos. El horizonte de aprobación estaba en el orden del 70 y pico, casi 80%. Este es el horizonte de aprobación hoy en día. ¿Es la misma elección del 2014? No lo es. Pero es importante entender en qué no lo es. No es en la percepción de la economía, sino del cumplimiento de un ciclo, el cumplimiento de un relato, la expectativa de que hay una propuesta alternativa que todavía no ha llegado, ¿sí? Hoy por hoy la aprobación no es como estaba. Esta es la elección del 2014, la última elección general que tuvimos. Esta es la elección de julio del 2019. Está polarizado, la aprobación ha caído, es otro horizonte específicamente. Pero también hay que evaluar políticas específicas en el contexto. No es menor entender que el 60% de los bolivianos dice está aprobada la labor en obras y carreteras. Eso es legitimidad de gestión. Cuando hablamos de la economía, de la educación, de la agricultura y ganadería, la vivienda son notas altas. Entonces, eso define contexto y es bueno tenerlo presente porque si no, puedo estructurar un discurso que trata de golpear, pero suena realmente disonante en la cabeza de los votantes, pues dicen, no le creo. Dicen que la economía está mal, pero yo la veo bien. Dicen que realmente no hicieron nada, pero yo veo obras, por ejemplo. Obviamente hay debilidades, salud, seguridad ciudadana, empleo, autonomía, industria. Hay debilidades, pero si no investigamos no lo vamos a tener claro y por lo tanto no vamos a tener los ejes discursivos que se necesitan manejar apropiadamente en su momento. En síntesis, la verdad es que este actual partido de gobierno llega con una alta legitimidad de gestión en determinados temas, pero tiene debilidades. Pero no lo sentimos en el discurso de la oposición con claridad porque lamentablemente no están investigando. El contexto, entender el contexto es fundamental. Segundo punto, el análisis
del candidato, el perfil de imagen. Fundamental, este es el perfil de imagen de Evo Morales. Del conjunto de atributos que se miden, solo dos hay. Hay uno que empata, que tiene más saldos. Bueno, en general, todo lo que ven verde son notas positivas y todo lo que ven de rojo son notas negativas. Siempre hay gente que quiere y hay gente que no quiere al candidato, ¿sí? Entonces, lo que cuentan son los saldos positivos. Todo lo que ven en el recuadro es lo que tiene saldo positivo. Sigue siendo el candidato con más potencialidad en términos de perfil de atributos. ¿Y cuál es su perfil dominante? Lo que ven aquí. No leo bien ahí: capacidad para hacer obras, cercanía con la gente, experiencia en lo político, etc. Y este es el perfil de Carlos Mesa. Primero, tiene menos atributos en los cuales está ganando consigo mismo, pero su perfil es que es inteligente, preparado para el cargo, tiene experiencia, etc. Se trata de una elección invertida. Ambos están apelando a segmentos de votación totalmente diferentes. ¿Cómo lo sabemos? A partir de la investigación, ¿cierto? Y el perfil del candidato es fundamental. Pero no solo eso, sino que, bueno, y esto es, no es Carlos Mesa, este es Óscar Ortiz, y lo que sobresale en él, el único atributo, es inteligencia. El resto, su gran problema es su índice de notoriedad. La gente no lo conocía, empezó con cerca del 50% del total de los votantes que lo conocían, hoy está en el 79%. Y en general, Durán Barba, consultor político, dice, por ejemplo, que si hay un candidato que no tiene un 95% de notoriedad entrando a campaña, no hay para qué gaste su plata. Es un gran, inmenso reto entrar a campaña con un índice de notoriedad muy bajo. Pero también hay que ver popularidad, simpatía. Esta es la simpatía de cada uno de los candidatos. Y otra vez, Evo Morales tiende a ser el mejor perfilado en esta variable. Pero no solo eso, hay que investigar los miedos, las emociones. Por ejemplo, ¿cuánto orgullo sienten? Si alguna vez les despertó orgullo, 57% despertó orgullo a este candidato, ¿con qué intensidad y si se mantiene? Pero también hay que ver los miedos, hay que ver la esperanza, hay que ver el entusiasmo, hay que ver el enfado, hay que ver el odio, ¿cierto?, que genera cada uno de los candidatos. Esto es de Óscar Ortiz. También tiene que ver con el orgullo que ha generado y por su índice de notoriedad tan bajo tiene muy pocas emociones, muy poco interpelante todavía este candidato, pero hay que desarrollarlo, para eso es la campaña. El miedo y cada una de las variables. Paso rapidito. En síntesis, tenemos que conocernos nosotros mismos, tenemos que conocer nuestro candidato, tenemos que conocer nuestra gestión. Y eso se hace con investigación, reitero. Tercer punto, el texto de identidad. Es fundamental. Antonio decía, señores, la gente no quiere que le demos discursitos y mensajes, quieren identidad clara. ¿Y qué es la identidad? La identidad es la representación ideológica de nosotros mismos, cómo nos representamos a los demás. Siempre escucho a los candidatos y a las autoridades que quieren hacer comunicación de gobierno y dicen, me preocupa mi imagen. Bueno, y me dicen, necesito una gestión de imagen. Perdón, la imagen no le pertenece a usted. Pero la imagen es la lectura pública de la identidad. Si la identidad está claramente definida, entonces vamos a poder tener una mejor lectura en términos de imagen, ¿cierto? Corro, por favor. Habría más, pero definición del posicionamiento de imagen que quiero, dos cosas importantes: de qué atributos voy a disputar, y no es por lo que yo quiero y me hace falta simplemente o porque me da la gana, sino cuáles puedo, cuáles son creíbles para mí. Estos atributos creo que los puedo disputar, pero además, cuáles son apetecidos por los votantes. Eso tiene que ser definido de manera a priori. Y luego adoptar un posicionamiento coherente con la identidad. No puedo pretender determinados atributos y tener un discurso de identidad distinto. La coherencia es fundamental en toda comunicación. Y luego la construcción de un mapa de públicos y expectativas, entender con claridad qué quiere la gente. No puede estructurarse un discurso si no se tiene eso en blanco y negro. Por ejemplo, en el área urbana, personas de 25 a 36 años, que es el segmento etario más disputado en este proceso electoral, la gente quiere modernidad, estabilidad y desarrollo, quiere que las cosas funcionen. ¿Qué nos dicen en los grupos focales? Nos dicen, señor, hay escuelas, pero no mejoró la educación, hay hospitales y la salud es un desastre. Elegimos autoridades judiciales y la justicia, Dios nos libre. Quiero que funcione, quiero un país de primer mundo. ¿En cuál discurso lo encuentran? ¿Quién propone eso? Todavía está ausente, ¿verdad? Para eso hay que investigar. Bueno, no hay tiempo para esto, podemos ver los 4 vertientes ahí, era la intención, pero en el minuto que me queda. Construcción de la matriz de comunicación y definición del relato. George Lakoff, recomiendo leerlo, dice 4 premisas para el storytelling fundamental. Tener una excelente historia que contar, definir el timing, el ritmo, un cuadro ideológico, un frame ideológico adecuado, no ir contracorriente,
centrarse muy bien, y una caja de resonancia. Si ven a Evo Morales en función de eso, cómo construyó desde el 2000 en adelante, la verdad es que lo hizo bastante bien. Y esas 4 cosas se den, y otro autor, Joseph Campbell, se los recomiendo, El recorrido del héroe. Evo Morales y el MAS se sujetan perfectamente a todo el recorrido del héroe. Pero ¿cuál es la novedad en este proceso electoral? Es que ese relato político está agotado. Y cuando está agotado hay que reconstruirlo. Y para eso hay herramientas como esta. Definir con claridad, no hablar de la superficie de las cosas, sino de la historia de fondo. ¿Cuál es nuestro relato? ¿Quién es el héroe de nuestra historia? Y aquí, que en el fondo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos solamente de la superficie, permítame ir de la comunicación de campaña a la comunicación de gestión. ¿Listo? Se preocupan por decir, las autoridades, ¿qué están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? ¿En competencia con quién? ¿Cómo lo hacen? Eso es hablar de la superficie. Hay que entender al fondo, al por qué lo hacemos. La gente no quiere escuchar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Quiere entender el por qué lo estás haciendo, cuál es la historia que estás contando. Y el error común que se encuentra en la comunicación política es que el héroe de la historia es el candidato. Terrible. El héroe de la historia en la comunicación política y en general debería ser el ciudadano, el votante, el boliviano. Y eso es común, lamentablemente. Eso, otra vez, porque no se maneja en función de determinados criterios. Y al construir la historia hay que definir cuál es nuestro tema, cuál es el conflicto, de qué valores estamos hablando, cuál es el héroe, cuál es la aventura, qué proponemos, cuál es la varita mágica que estamos proponiendo y cuál es el escenario histórico en el que estamos planteando. Señores, hacer política no es simplemente olfato puro. Necesita mucho trabajo, mucha investigación, decisiones de fondo. ¿Listo? El reto de cada partido en campaña es contar la historia correcta para el momento correcto, de la manera correcta. Para eso deben definir con claridad el núcleo de su relato, y prometo que esta es mi última lámina. El núcleo del relato es la narrativa básica que estructura el cómo le dicen a los públicos votantes, ¿listo?, por qué participan en estas elecciones. La gente todavía, gran parte de los bolivianos no logran explicarse por qué Evo Morales tiene que ir a la reelección. Más allá del entuerto legal y toda la discusión que puedan tener, todavía eso está pendiente de explicación. ¿Por qué? ¿Por qué no puede esperar una gestión más? Pero en contrapartida, tampoco se entiende por qué el otro candidato quiere ser, por qué Mesa, por qué Ortiz, por qué los demás. No está claro, ¿ok? Y ese es el núcleo del relato, porque es la historia por la que son una opción política, es su razón de ser. En síntesis, hay un conjunto de elementos que hacen a la planificación profesional de la comunicación política. Prometo callarme. Muchas gracias. Gracias.